personajes robaron a los salvadoreños. Lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente, lo pone entre comillas. Mauricio Arriaza Chicas es una figura emblemática en El Salvador. Mira, eso fue horas antes o minutos antes de que pasara. Señoras y señores, ¿cómo están mis cheros salvadoreños? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, ¿de qué vamos a hablar rápidamente? Resulta ser que nos vamos enterando de algo que aconteció apenas el día de ayer. De hecho, ni siquiera ayer, hace unas horas apenas. Entonces, resulta ser que una de las personas fundamentales en el plan del modelo Bukele, pues lastimosamente acaba de perder la vida. Sin embargo, no fue de forma natural, sino bajo condiciones, circunstancias un tanto sospechosas, ya que se supone que había ido a recoger a una persona, la cual estaba buscando el gobierno de El Salvador, se lo entrega al gobierno de Honduras, salen de la frontera y en cierto punto de El Salvador hay un accidente aéreo en el cual pues lastimosamente pierden la vida no solamente él, sino muchas personas, así que eso lo vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, esto está golpeando fuertemente pues evidentemente tanto al gobierno de El Salvador como a su gente, porque lo están viendo como algo que podría traer como un efecto dominó ciertas cuestiones, así que vamos a ver el tema rápidamente. Y antes de continuar, ustedes pónganme por favor en la parte de los comentarios qué opinan sobre esto que acaba de acontecer, ustedes cómo ven este tema. Continuamos rápidamente en 3, 2, 1. Una de las pérdidas más fuertes para el país. Este 8 de septiembre a las 7 de la noche aproximadamente, entidades del gobierno de El Salvador se reunieron con entidades del gobierno de Honduras, porque Honduras le estaba entregando a uno de los fugitivos más buscados de El Salvador de los últimos meses a el gobierno de El Salvador. Aquí pueden ver ustedes donde les estoy señalando al señor Arriaza Chicas recibiendo al sujeto que había sido buscado por mucho tiempo y que el gobierno de Honduras ayudó a capturarlo. Ellos cruzaron algunas palabras, se agradecieron por la relación bilateral en cuestión de justicia y combate contra la criminalidad. Le leyeron las cartas al señor que estaba ahí, ¿verdad? Al fugitivo de la justicia, que es este. Mis cheros, si fueran tan amables de ponerme en la parte de los comentarios, pues a qué se dedicaba esta persona. Lo están entregando policías de Honduras y lo estaban entregando a la policía de El Salvador. Salieron hacia el helicóptero que los estaba esperando, que los iba a llevar desde la frontera de Honduras más o menos hacia el centro de El Salvador, a San Salvador, a una de las delegaciones donde iban a dar una conferencia de prensa. La conferencia de prensa no se dio porque nunca llegaron las autoridades hasta que descubrieron que el helicóptero había tenido un accidente. Miren, chéquense esto lo posteó el presidente. Lo ocurrido no puede quedar como un simple accidente, lo pone entre comillas. Debe ser investigado a fondo y hasta las últimas consecuencias. Solicitaremos ayuda internacional. Confirmado el fallecimiento del director de la Policía Nacional Civil que ayudó al presidente Nayib Bukele durante todos estos años de gobierno a pelear, lo que menciona el presidente Nayib Bukele, contra las pandillas, el régimen de excepción, el control territorial y todos los planes que el presidente Nayib Bukele ha llevado a cabo en El Salvador. También en ese helicóptero se transportaba David Cruz, uno de los periodistas de Noticiero El Salvador, que también se confirma el fallecimiento. Otros agentes más que iban en esa misión de ir a traer a ese prófugo de la justicia también perecieron en el lugar. Hay más víctimas. Entre las que se transportaban en el helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña que cayó en el sector de San Eduardo, Pasaquina, La Unión, se encuentran el director de la PNCSB, el comisionado y el periodista que nos acaban de... De hecho, hay muchos videos sobre eso, de tragedia, etcétera. Es algo que está pegando muy fuerte en este fin de semana o en este inicio de semana el pueblo y el gobierno salvadoreño. Director de PNC y 64-2024, es decir que tenía que 40, 60 años, mira. Gerente de COSABI. Detenido en siniestro aéreo. El helicóptero en el que se transportan, junto a otras personas, cayó en un sector de La Unión. El presidente Bukele solicitará apoyo internacional para investigar. Chéquense esto, el director Arriaza Chicas fue una pieza fundamental para traer paz y seguridad a nuestro pueblo. No fue cualquier director de los que ha tenido la policía. Fue el director de la policía del Plan Control Territorial del régimen de excepción y de la guerra contra las pandillas. Un hombre leal e incorruptible que luchó contra todo, incluso cuando nadie creía que podíamos ganar, y ganamos. Investigaremos esto hasta el final, pero nadie
nadie nos podrá devolver a nuestro héroe nacional. Dios te bendiga, director PNC. Hasta pronto, mi amigo. Confirmaron que el director de la Policía Nacional Civil, PNC, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, y el exgerente de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, COSAVI, implicado en el desfalco de hasta 35 millones de dólares, Manuel Coto Barrientos, fallecieron en un siniestro aéreo ocurrido este pasado domingo. Usted se está refiriendo a la persona por la que fueron, a la que estaban buscando y que encontraron en Honduras, era por ese delito. Por la noche. Ambos, Mira, eso fue horas antes o minutos antes de que pasara. Otro grupo de personas se transportaban en un helicóptero luego de que las autoridades policiales de Honduras entregaran a Coto Barrientos tras su captura. Mire, chequen, se fue a las 7:46 de la noche el día de ayer. Barrientos fue recibido por el director policial y otros elementos de la institución en la frontera El Amatillo. Caso COSAVI, un desfalco mencionan por ahí, o sea, esto no era de pandillas, creo que era un desfalco, algo así. Y finalmente vamos a entender completamente el contexto en este video de mi amigo Daniel Merak, el cual dice tragedia en El Salvador mientras trasladaban a banquero prófugo. Tragedia la que acaba de ocurrir en El Salvador hace unas horas. Mira, Fuerza Armada, lamentamos confirmar la pérdida de todas las personas que viajaban en el helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña, el cual se estrelló en Pasaquita, La Unión. Fallecieron 9 personas en un accidente aéreo, entre ellas el director de la PNC, de la Policía Nacional Civil, el comisionado general Mauricio Arriaza Chicas. También fallecieron el comisionado Rómulo Romero Torres, el comisionado Douglas García Funes, el cabo Abel Antonio Arévalo, el teniente Jonathan Alexander Raimundo Morán, el teniente Alexis Quijano López, el subsargento Gerson Ricardo Batres Lucero y el periodista David Cruz Guevara. El piloto de helicóptero había evitado caer en casas de lugareños de Pasaquina. O sea, por lo que entiendo, pasó algo, evidentemente. Se puede ver que pasó algo que hizo que la aeronave cayera. El periodista David Cruz Guevara. Esto ocurrió mientras Información por confirmar que el Jaguar del aeropuerto de helicóptero en Pasaquina, La Unión, se presume que en él viajaban el exgerente general de COSAVI, el director de la PNC y otros elementos nombrecidos. No hay sobrevivientes, esperemos que Dios que esto no sea así. Trasladaban en helicóptero a Manuel Alberto Coto desde Choluteca, Honduras, hacia la Fiscalía General de la República acá en El Salvador. Recordemos que Manuel Coto estaba prófugo de la justicia y fue capturado en Honduras y puesto a las órdenes de las autoridades salvadoreñas. También Manuel Coto falleció en este accidente, en total 9 personas. Mis más sinceras condolencias para las familias de los fallecidos y mis máximos respetos para las familias de las 9 personas. Elementos de la Fuerza Armada y el periodista que fueron víctimas en este accidente. El presidente Bukele no tardó en pronunciarse sobre este lamentable hecho y el primer tuit que publicó sobre este suceso fue asegurando que este no había sido solamente un accidente. Sí, lo pone entre comillas. Que el gobierno va a hacer todo lo que está en sus manos para hacer una ardua investigación y llegar a las conclusiones necesarias o hasta las últimas consecuencias de esa investigación. O sea que dejó entrever que este suceso pudo haber sido planificado y luego de ese tuit externó sus condolencias a las familias de los fallecidos y su indignación ante este suceso. Este caso de COSAVI de por sí ya era muy polémico y ahora ha despertado muchas teorías conspirativas entre la población, donde muchos aseguran que habían personas que estaban interesadas en callar al gerente de COSAVI. Interesante lo que está comentando. O sea, yo creo que para que pase un evento como esto tiene que haber algo más de trasfondo posiblemente. No sé ustedes qué hayan visto sobre el tema o qué opinen al respecto de esto. Yo estoy entendiendo apenas el tema por lo que veo. Mauricio Arriaza Chicas es una figura emblemática en El Salvador. O sea, era muy conocido entonces, que hizo un comunicado a la policía de El Salvador. Igual que los demás elementos de la Policía Nacional Civil, de la Fuerza Armada y el periodista que perdió la vida en este accidente. Todos merecen respeto por igual, pero en particular el comisionado general Mauricio Arriaza Chicas fue una pieza fundamental para conseguir el éxito del Plan Control Territorial, este plan contra las pandillas que ejecutó el presidente Nayib Bukele. Así que le debemos todo nuestro respeto por la gran labor que llevó a cabo en vida. Recordemos un poco el caso de COSAVI. COSAVI fue una cooperativa de ahorro y crédito que fue acusada en mayo de este año por la Fiscalía General de la República de hacer un desfalco de más de 35 millones de dólares. Un montón de lana. La Fiscalía General de la República investiga fraude en COSAVI por unos 35 millones, para el cual hubo 32 procesados. Superintendencia informó que COSAVI está intervenida y asegura que hay cuentas por cobrar suficientes para cubrir los depósitos de sus asociados. De hecho, la Fiscalía
Fiscalía General de la República hizo 32 detenciones entre empleados y directivos de esta cooperativa. Entre los detenidos estaban los padres de Manuel Cotto, quien era el máximo responsable del desfalco de los 35 millones de dólares por ser el gerente general de la cooperativa. Bueno, fueron más de 35 millones de dólares según la Fiscalía General de la República que estos personajes robaron a los salvadoreños que estaban asociados a esta cooperativa. Ya metieron su dinero ahí. Los directivos de esta cooperativa se dieron a la fuga y salieron del país. Mientras estos dirigentes estaban Mira, Superintendencia activa nueva etapa de devolución de ahorros a afectados por caso COSAVI que tengan depósitos totales de 20,000 o menos. El problema es que aquí hay personas que tengan más. La Fiscalía General de la República incautó sus bienes y los bienes de la cooperativa COSAVI para poder liquidarlos y así devolver parte del dinero que se robaron a los salvadoreños. Este proceso de devolución del dinero de los salvadoreños que estaban afiliados a COSAVI ha ido un poco lento, pero sí se le ha devuelto a muchas personas su dinero, al menos a las que tenían menos de 20,000 dólares ahorrados en esta cooperativa. Que aún así es un buen de lana. Tenían más de 20,000 dólares ahorrados en ella. Todo esto ocurría en mayo de este año, pero el 27 de julio, o sea, aproximadamente 2 meses después de iniciado el proceso por parte de la Fiscalía General de la República, el presidente Bukele anunciaba a través del fiscal general. Mira, para los opositores que decían que el gobierno lo había ayudado a escapar, me imagino que se retractarán ahora. Excelente trabajo, señor fiscal de justicia. El principal implicado en el desfalco contra los asociados de la cooperativa Santa Victoria de RL COSAVI ha sido detenido por las autoridades en Panamá. En Panamá. Y aquí es donde este caso se vuelve un poco extraño, porque después del 27 de julio, de ese anuncio que dio el presidente Bukele, ya no supimos nada sobre Manuel Cotto. Fue sino hasta el 8 de septiembre, o sea, hace unas cuantas horas después de publicado este video, que supimos o el mismo presidente anunció que se había capturado a Manuel Cotto en Honduras. Pero un momento. Recapturado, o sea, salió de Panamá y después lo capturaron en Honduras. O sea, es exactamente lo que dice aquí. En El Salvador, Manuel Cotto es acusado de fraude millonario. Los autoridades de Honduras capturaron anoche al presidente ejecutivo y general de COSAVI. Y que no ya se había capturado en Panamá hace más de un mes. Sí, esto llevó a muchos salvadoreños a crear teorías conspirativas, ya que se preguntaban por qué a Manuel Cotto se le había detenido en Panamá y luego se dijo que se había detenido en Honduras. O sea, quedó libre un tiempo, un par de meses, ¿o qué pasó ahí? ¿Por qué se capturó en Panamá, se dejó libre y después se volvió a capturar? O sea, no tenía sentido la información. Honduras entregó a Manuel Cotto a El Salvador en Choluteca, Honduras. Y solo pasaron 15 minutos desde que el helicóptero partió desde esa ciudad de Honduras hacia La Unión, cuando sufrió el terrible accidente y fallecieron todos sus ocupantes. Iban con rumbo hacia la Fiscalía General de la República acá en El Salvador, pero entraron por el lado de La Unión y ahí fue donde ocurrió el accidente debido al mal tiempo. Como les mencionaba. Mal tiempo, o sea, según esto pasó por el lluvias o algo así. Reaccionar ante este accidente fue el presidente Bukele y no lo tomó como un accidente, de hecho lo puso accidente entre comillas, como haciendo alusión de que había sido planificado o que pudo haber sido planificado y que se iban a tomar todas las medidas del caso, se iban a hacer las investigaciones e incluso se va a pedir ayuda internacional para llegar al fondo de este accidente. Las teorías conspirativas vienen de parte. Mira, concejal pide a Henry Flores que publique donaciones de COSAVI a la alcaldía. Xiomara Lazo de Vamos exige se haga público un informe de los fondos de la alcaldía de Santa Tecla. Ahora distrito recibió de parte de la cooperativa y en calidad que el alcalde Henry Flores calificó a COSAVI como aliado estratégico. Parte de la población, porque recordemos que hace unos meses cuando se destapó todo este caso de COSAVI, también se acusaba al partido Nuevas Ideas de que había recibido donaciones de parte de COSAVI e incluso se acusaba a algunos alcaldes y pudimos ver algunos alcaldes, por ejemplo el alcalde de San Salvador, donde se comprobó que habían recibido donaciones de parte de esta cooperativa COSAVI. Yo les decía en esa ocasión de que cooperativas como COSAVI siempre hacen donaciones a las alcaldías, o mejor dicho, patrocinan eventos de las alcaldías para aparecer o para que su logo y su nombre aparezcan en la publicidad y así beneficiarse de la publicidad que hace la alcaldía. Pero muchos aseguran de que hay diputados y que hay también alcaldes que estaban interesados en callar a Manuel Cotto y que este no llegara a la fiscalía a declarar porque se iban a ver manchados y probablemente se iba a destapar más donaciones que había hecho COSAVI. Elena Berberana tiene otra teoría. Mira, y ella dice de que este pudo haber sido un atentado de parte de criminales en Honduras, porque recordemos que era el director de la PNC el que iba en ese helicóptero. Entonces ella asegura que probablemente pudieron haber saboteado el helicóptero para que sufriera desperfectos mecánicos
al ir en el aire. Incluso sospechosamente Manuel Cotto sonreía antes. Sí, es lo que les iba a decir, justamente les iba a decir, oye, pero ¿por qué va sonriendo? O sea, no sé, a mí me llama la atención porque iba sonriendo, porque sí. Entregado a las autoridades salvadoreñas cuando estaban aún allá en Honduras. Ojo, esto es solo una hipótesis sí, claro, de lo que pudo haber ocurrido. O sea, no claro, acá solo estoy mencionando las teorías que tiene la gente, que tiene esta periodista. No estoy asegurando que este haya sido un hecho planeado. Sí, solamente son eso, son teorías conspirativas que la misma gente, como bien les menciono, va a ir sacando y van a salir más seguramente, en las cuales van a decir, pasó esto, pero evidentemente eso no es ni una investigación ni es una realidad probada, sino queda solamente en eso. Para que cada quien tenga la información. Saque sus puntos de vista. Conclusiones, nada más. Y los que me ven desde otros países se preguntarán, ¿y por qué los salvadoreños tienen esa psicosis de que hay una teoría conspirativa? O que... Yo sí quiero comprender, por eso quise ver este video, porque lo veo en las noticias de El Salvador como una gran tragedia, o sea, como algo demasiado fuerte para el pueblo de El Salvador y para el gobierno. Entonces por eso quiero entender exactamente el trasfondo y por eso quiero entender qué tan fuerte era esto, porque se ve como que sí cimbró, entonces por eso es interesante lo que está comentando. Entre los políticos allá en El Salvador. Y es que les explico, ya vivimos algo en el 2016 y es lo que hace que las personas tengan estas teorías conspirativas. Recordemos que en ese año, en el 2016, era el gobierno del FMLN el que estaba en la presidencia y había un proceso abierto de parte de la Fiscalía General. Sí, como Paco Flor comenzó el escándalo de los 10 millones de Taiwán desviados a arena. En contra de Francisco Flores, que fue un presidente de El Salvador acusado de que se robó el dinero que Taiwán había donado para los damnificados del terremoto del 2001. Recordemos que hubieron muchas víctimas del terremoto, muchos fallecidos y personas que quedaron sin hogar, entonces Taiwán donó un fondo para estas personas damnificadas y Francisco Flores básicamente hizo desaparecido ese dinero y lo repartió entre los destinatarios, de ahí salió esa palabra. Y justo cuando Francisco Flores tenía prisión preventiva, ese es presidente de Salvador. Ok, anda en juicio de corrupción, ok, se convirtió en el primer presidente salvadoreño en ser acusado y juzgado por actos de corrupción cometidos durante su mandato. Uy, esto es todo fuerte. Con la ley y con los salvadoreños, pues resulta que fallece de repente, de la nada. Fallece bajo circunstancias dudosas y recordemos que pudimos ver un funeral donde no se abrió para nada ese ataúd. Y bueno, aquí en El Salvador es normal que se hagan funerales con el ataúd abierto o al menos donde se pueda ver un poco visible a la persona que se está velando o por quien se ha hecho el funeral. Pero en este caso no se vio para nada el cuerpo. E incluso recordemos que habían algunas personas que mostraron fotos de la esposa de Francisco Flores sonriendo en el funeral, como si nada había sucedido. Todo esto despertó las sospechas de los salvadoreños e incluso se decía de que estaba en Marruecos viviendo una nueva vida. Esto debido a que su hija se casó curiosamente allá en Marruecos. Y recordemos cómo la familia del difunto pedía respeto para Francisco Flores porque el pobrecito había sufrido mucho y había sido perseguido político. Como si no merecían respeto también las familias damnificadas, aquellas que les habían dado dinero y no se los hicieron llegar. En el terremoto, cuando Francisco Flores se rió en sus caras quitándoles el dinero que Taiwán había donado para ellos. Bueno, al final, una vez más, los salvadoreños solo veíamos como alguien que le robaba el dinero al pueblo se salía con la suya y no enfrentaba. Ya entiendo ahora. Curiosamente, alguien sí iba a enfrentar a la justicia después de haberle robado dinero a los salvadoreños, pero sucede esto, que sufre un accidente, fallece. La captura de Cotto Barrientos se logró en un operativo coordinado entre la Policía Nacional de Honduras y el Ministerio Público tras mantenerse prófugo con una notificación roja de la Interpol, ¿ok? Y ya no puede dar cuentas claras o ya no puede rendir cuentas ante la ley y ante los salvadoreños y ya no podrá devolver el dinero robado. O sea que una vez más nos toca a los salvadoreños ver cómo un caso de robo del dinero de los salvadoreños se queda sin enfrentar la justicia. Como lo vimos con Norma Quijano, como lo vimos con Mauricio Funes, como lo vimos con Cifrido Reyes. O sea, ya ha pasado varias veces. Etcétera. Una vez más, mis máximos respetos para las familias de los fallecidos. O sea, sí ya ha pasado entonces varias veces. Y creo que todo El Salvador está de luto por esta gran pérdida. Ahora entiendo. Fue el presidente Bukele el primero que reaccionó diciendo que este accidente no había sido un accidente, sino probablemente algo planificado. Luego de eso, ahí sí el presidente dio sus condolencias a la familia de los afectados. Ojo, mira, en este momento doloroso para nuestro país, mi amigo Mauricio Arriaza Chicas iba acompañado por un grupo de policías, soldados y personal comprometido con su trabajo, siempre al frente del cumplimiento del deber. Todos ellos desde sus respectivas responsabilidades son, y bueno, ya no se puede leer, todas las banderas en todo territorio nacional, así como en nuestras embajadas y consulados, ondearán a media asta, por 3 días en honor
honor al director de la Policía Nacional Civil, comisionado general Mauricio Arriaza Chicas. Ok, desde aquí, lunes, martes, miércoles, va a estar a media... Las víctimas de este accidente, y también pidió que todas las banderas en El Salvador se colocaran a media asta como... Sí, una muestra de respeto. Esta gran pérdida en El Salvador. También el noticiero El Salvador emitió en blanco y negro su noticiero matutino en honor a David Cruz, el periodista de ese canal que falleció en este accidente. Y se veía que era muy joven. Esta información para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones de lo que ocurrió hace pocas horas. A ver, vamos a dejar este video por acá. Punto número 1. Ya entiendo el trasfondo porque yo realmente al principio no entendía por qué era una noticia tan fuerte, porque así se alcanzaba a ver en los noticieros de El Salvador. Ahora entiendo todo el motivo, y algo que yo no sabía es todo lo que mencionó ahorita nuestro amigo Daniel Meraco, algo que ha venido aconteciendo durante los últimos años, no solamente apenas, y que en efecto no es la primera vez que sucede. Aquí me gustaría saber, punto número 1, ustedes qué opinan sobre este tema, qué creen que pasó, creen que en efecto fue tema de lluvia, fue tema de medio ambiente, lo que sea, fue algo que sí estuvo planificado, porque creen que en su momento no llegó a su destino esta persona y todos los que venían en el helicóptero. Y punto número 3, ¿qué opinan sobre estos fraudes, desfalcos que han pasado en últimos años precisamente contra el pueblo de El Salvador, en el cual incluso estuvo por ahí alguno de los expresidentes de El Salvador? Fuerza El Salvador, esperemos que esto poco a poco deje de acontecer y en efecto de que El Salvador se siga fortaleciendo y siga creciendo y siga siendo un país que es referente y que es un ejemplo para muchos otros países de la región, incluidos sus vecinos, Honduras, etcétera. Les mando un fuerte abrazo, mis cheros, mis más sinceras condolencias. Esperemos que este evento aislado sea algo que no se repita en muchísimos años y décadas, pero por lo mientras, fuerza para los familiares de estas personas que perdieron sus vidas en cumplimiento de su deber. Les mando un fuerte abrazo, mis hermanos, cuídense mucho por favor y nos estaremos viendo para la próxima.